Hola, ¿qué tal de nuevo, queridos alumnos? Bueno, volvemos con otra clase de filosofía de primero de bachillerato, de filosofía desde aquí, desde las trincheras, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase del 26 de marzo de 2020. Lo último que vimos fue esta especie de introducción sobre el ser humano como ser cultural, ¿verdad? El 3.3. Nos vamos a ir ahora dentro del apartado 3, dentro del apartado 3.4. La siguiente parte que vamos a ver son los conceptos de relativismo y universalismo. Y dentro de este apartado lo que vamos a ver es el etnocentrismo, el relativismo cultural y el pluriculturalismo o interculturalismo. Vamos a ver esos tres conceptos dentro de este apartado, a ver si nos da tiempo a verlo hoy, si no ya lo terminamos de ver en la clase de mañana. Bien, pues vamos al grano. Voy leyendo y vamos explicando un poco. Este apartado se llama relativismo y universalismo. Aunque hasta ahora se ha hablado de la cultura de modo genérico, no todas las culturas son iguales, aunque todas respondan a una misma finalidad, adaptar al hombre al medio. ¿Vale? No todas las culturas son iguales, cada una tiene sus propios códigos, sus propias normas, pero todas tienen una función fundamental que es que el ser humano se adapte a ese medio concreto de esa cultura. Sigo leyendo. Dadas las diferencias entre distintas culturas, es más propio hablar de culturas o incluso subculturas, culturas dentro de otras culturas, ¿vale? Por ejemplo, haciendo referencia a lo mejor a países, pues luego dentro hay otras especies de subculturas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pusimos el otro día de la gastronomía, pues por ejemplo, se puede hablar de la gastronomía española y luego dentro de la gastronomía española hay muchas otras gastronomías. Pues no se come lo mismo en Andalucía que en el País Vasco, que en Madrid o donde sea, ¿no? Entonces hay como culturas dentro de otras culturas, ¿no? Entonces conviene más hablar de culturas que de cultura en general. No hay una cultura en general, sino que hay muchas culturas en todo el mundo. Y luego dentro de esas culturas hay luego culturas más pequeñas que pertenecen a esa, que se llaman subculturas, ¿no? Sigo leyendo, pero el reconocimiento de la pluralidad cultural no evita, es decir, que hay el hecho de que es innegable, existen muchas culturas, no evita el riesgo frecuente y muchas veces inconsciente de valorar las culturas distintas a la propia, no como distintas, sino a lo mejor como ajenas, extrañas, pintorescas, salvajes, primitivas o incluso inferiores. Esto sería un poco una aplicación o una interpretación que a veces se hace de manera errónea sobre el darwinismo al hablar de distintos grados de evolución en distintas culturas. Por eso vamos a ver esos tres términos del etnocentrismo, el relativismo cultural y el pluriculturalismo o interculturalismo, ¿vale? Esta actitud ante la diversidad cultural recibe el nombre de etnocentrismo y supone pensar que lo propio es mejor, ¿vale? Es decir, eh, vendría a decir algo así este primer término, el de el etnocentrismo, de una persona, como ya hemos visto, que es por una cuestión de azar, que no elige, no decide, nace en una cultura determinada, en un entorno determinado, en un ambiente determinado, acaba considerando lo propio, esa propia cultura en la cual ha nacido, como la mejor de todas. Y todas las demás culturas, pues, serían peores que la cultura propia. Eso es lo que se considera como etnocentrismo. Imposibilita la comprensión cabal de los hechos sociales y culturales propios de otras culturas y sociedades, pues utiliza criterios y valores adecuados a un contexto en otro en el que no son aplicables. Es decir, lo que lo que se suele hacer a través del etnocentrismo es tratar de interpretar
las formas en la cual se viven, la manera en la cual se vive o determinados códigos, ya os digo, de normas, de acciones, etcétera, en otras culturas, tiende a calificarlas como inferiores o como impropias, sencillamente porque las observa única y exclusivamente desde el punto de vista de la propia cultura, que a veces esto también resulta inevitable, ¿no? Como vemos aquí, fijaos lo que dice, en el sentido estricto del término se puede decir que el etnocentrismo es un prejuicio. Sí es verdad que los seres humanos necesitamos o funcionamos también en base a prejuicios. Es decir, elaboramos un juicio sobre otra cultura, a veces sin conocerla lo suficiente como para poder elaborar ese juicio de una forma más o menos adecuada. En eso consistiría un poco eh, un prejuicio, que es en lo que se basa por lo general el etnocentrismo. El etnocentrismo, basándonos en los criterios propios de nuestra cultura, con esos criterios juzgamos las acciones o o normas que se dan en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaos, ¿no? Con la gastronomía, imaginaos. Con la gastronomía, nosotros, hemos nacido en un entorno en el cual nuestra cultura nos ha transmitido, pues, una forma de alimentarnos y tenemos una serie de alimentos, y los cocinamos de determinada manera, etcétera, etcétera, que para nuestra cultura lo podemos ver normal y en otras culturas puede resultar extraño. De la misma manera que la forma en la cual se alimentan o se procesan los alimentos, se cocinan los alimentos en otras culturas, a nosotros nos puede resultar extraño, sin que eso necesariamente tenga que ser ni mejor ni peor. Es simplemente diferente, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura, a lo mejor, en algunas partes en Europa, en España, en Francia, puede ser normal, incluso a veces se ve como un plato exquisito. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo que he oído varias veces, ¿no? Con gente de otras culturas. Por ejemplo, podemos ver normal e incluso exquisito eh, comer caracoles y lo dices en una cultura, por ejemplo, en algunas culturas del sudeste asiático o algo así, que aquí comemos caracoles y les resulta muy raro porque no sería un animal con el que alimentarse, ¿no? Sin embargo, a lo mejor, pues por ejemplo, en Corea del Sur es verdad que en algunos sitios pues ven normal comerse a lo mejor, pues por ejemplo, un pulpo sin cocinar y prácticamente vivo, ¿no? Y entonces a nosotros eso nos resulta como muy chocante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí no admitimos como algo válido en nuestra cultura, a lo mejor alimentarnos con determinados animales, ¿no? En nuestra cultura, por ejemplo, alimentarnos de carne, pues yo qué sé, de carne de perro, por ejemplo, de carne de gato, lo vemos un poco raro. Quizá en otras culturas sí se vea como normal, sin que por ello esa otra cultura sea ni mejor ni peor. Me acuerdo que en uno de los últimos días de clase os comenté que en sus viajes, en el diario de un naturalista alrededor del mundo de Darwin, Darwin lo que hacía era probar todo tipo de platos, todo tipo de animales. Todos esos platos, todos esos animales que probaba Darwin, me acuerdo que os comenté que le gustaba, le parecía bastante buena la carne de búho, o, por ejemplo, lo que estuvimos leyendo, un párrafo del viaje de ese libro de Darwin, cuando dio el viaje alrededor del mundo en el Beagle, pues que comentaba que, no me acuerdo ahora mismo en qué zona era, no sé si era en alguna zona en Sudamérica, Tierra de Fuego o algo así, que le parecía exquisita la forma en la que cocinaban la tortuga.
por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, alimentarnos de tortuga, pues no entra dentro de nuestros parámetros gastronómicos, es decir, no entra dentro de nuestros parámetros culturales. Entonces, juzgar que, por ejemplo, en una cultura vean normal alimentarse de tortugas, juzgarlo como algo malo o como algo inferior, pues es hacerlo también desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de nuestra cultura, es decir, desde un punto de vista etnocéntrico, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Fijaos, el etnocentrismo fue el criterio explícito o implícito con el que se emprendieron los grandes procesos de colonización, tanto en el Nuevo Mundo como en el continente africano o Asia. Bueno, esto hay mucha discusión al respecto y bueno, eso sería un tema largo que tratar, ¿no? Que veremos luego en el pluriculturalismo, algunas de esas cuestiones, ya que, bueno, vamos a ver que el pluriculturalismo lo que defiende es que siempre que se respeten los derechos humanos en cualquier cultura, pues entonces esa cultura debería ser respetable y tampoco debería tratarse como inferior. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, ¿no? En el extremo opuesto, completamente opuesto de este etnocentrismo, estaría lo que se conoce como el relativismo cultural. Vamos a ver en qué consiste. Esta posición consiste en afirmar que, ya que todas las culturas le sirven al hombre para adaptarse al medio, todas son igualmente valiosas. Es decir, no se podría criticar ninguna cultura ni como buena, ni como mala, ni nada. ¿Por qué? Porque vendría a decir el relativismo cultural como que todas las culturas serían válidas, ya que como por una cuestión de azar, cada uno nos hemos desarrollado nuestra vida en una cultura diferente, desde nuestra propia cultura no estaríamos validados bajo los parámetros de la propia cultura para juzgar o valorar lo que se haga en cualquier otra cultura. Es decir, el relativismo cultural vendría a decir algo así como que cualquier práctica de cualquier cultura sería válida. No tendríamos que entrar a juzgarla porque es propio de esa cultura y entonces no somos nosotros quienes desde los parámetros de mi cultura juzgar los parámetros de otra cultura, ¿no? El principio del relativismo cultural es una posición que en principio puede parecer respetuosa con las demás culturas, pero también tiene bastantes riesgos y provoca serias dudas. Fijaos los ejemplos que ponen, ¿no? Entonces, si esto es así, ¿se deberían aceptar los sacrificios humanos, las violaciones de derechos o las dietas antropofágicas, como por ejemplo el canibalismo, porque hayan sido o puedan ser productos culturales de una sociedad? Es decir, ya que no debemos poner en tela de juicio la práctica de ninguna cultura, no deberíamos poner en práctica que, por ejemplo, en alguna parte del mundo, en su cultura, se practique la antropofagia, es decir, alimentarse con otros seres humanos, o que a lo mejor, si en una determinada cultura se están violando determinados derechos, pues como es propio de esa cultura, tienen esas normas, tienen esos códigos, desde mi propia cultura tampoco tendría que juzgarlo y tendría que dejar hacerles, etcétera, etcétera. Entraña también determinados riesgos esto del relativismo cultural, ya que se podría aceptar cualquier tipo de práctica que se lleve en cualquier parte del mundo, justificándolo como que es propio de esa cultura, ¿no? Y aquí vienen pues muchos debates sobre muchas cuestiones, ¿no? Sobre cuestiones que llevan a cabo en determinadas partes del mundo, como por ejemplo ya lo veremos, ¿no? Como el tema de la ablación sin H, ¿no? Ya veremos un poco en qué consiste esto, que consistiría en una violación de un derecho fundamental, en este caso, contra las mujeres, ¿no? En determinadas culturas en las que se lleva a cabo. Entonces, parece que es una posición, son dos posiciones opuestas, ¿no? El etnocentrismo, que sería juzgar lo propio como lo únicamente o lo auténticamente bueno, y cualquier otra cultura sería inferior o no tendría por qué ser aceptable. Luego estaría el relativismo cultural, que me lleva a decir que
las prácticas que se lleven a cabo en cualquier cultura, deberíamos aceptarlas porque no somos quienes para juzgar los hábitos que lleven a cabo en otra cultura, no seríamos quienes para juzgarlos desde nuestra propia cultura, ¿no? Ese sería un poco el problema que entrañaría el relativismo cultural y también el etnocentrismo, ¿no? A la hora de llevarlo a puntos de vista radicales, ¿no? Y luego habría una especie de posición media, que sería un poco ahí el medio entre estos dos extremos, que sería algo así, bien entendido, ¿no? Como algo así como el pluriculturalismo o el interculturalismo, que sí nos llevaría a poder juzgar desde un punto de vista racional las prácticas que se lleven en otras culturas, siempre que esas prácticas violen determinados derechos, por ejemplo, vayan en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se entiende como una serie de principios básicos que, bajo los cuales bajo los cuales se facilitaría la convivencia entre todos los seres humanos del planeta, ¿no? Vamos a leer un poco esto del pluriculturalismo. Un intento de superar ambas posiciones es el llamado pluriculturalismo, que supone la valoración de todas las culturas, pero al mismo tiempo, es decir, todas las culturas son respetables, pero también propone la autocrítica de todas ellas. Es decir, todas las culturas serían respetables dentro de determinados límites, ¿vale? Dentro de determinados límites. Si todas las culturas respetan esos límites, no tendríamos en principio por qué entrar a juzgar ni valorar ninguna cultura como superior a otra, ¿no? Fijaos, propone la autocrítica de todas ellas, incluida la propia, ¿vale? Es decir, también incluso implicaría esta especie de pluriculturalismo eh, valorar la posibilidad de las cuestiones negativas que pueda tener la cultura propia, así también como otro tipo de culturas en la cual nosotros no hayamos nacido, ¿no? Incluida la propia, desde los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los derechos humanos sería un poco ese límite dentro del cual deberían actuar todas las culturas para poder ser respetadas por el resto de culturas, ¿no? Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se tomaría como modelo universal de conducta. Y dentro de esos límites, dentro de ese modelo universal de conducta que serían los derechos humanos, se podría actuar de cualquier manera dentro de una cultura porque sería respetable, ya que se respetan unos mínimos para que la convivencia entre seres humanos, entre todos los seres humanos, sea posible, ¿no? Sigo leyendo. Como base del proyecto de vida común con los que los seres humanos han decidido vivir. Esto de los derechos humanos, bueno, ya hubo la historia de los derechos humanos. En la historia de los derechos humanos hubo varios intentos, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que rige en la actualidad es la que se firmó justo después de la Segunda Guerra Mundial para precisamente tratar de que no sucediese determinadas barbaridades que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, para tratar de proteger a todos los individuos, daba igual de la cultura a la que perteneciese, ¿vale? Junto con el vídeo este explicativo, adjuntaré otro vídeo sobre un poco lo que son los derechos humanos y la historia de los derechos humanos, ¿no? Que viene bastante bien reflejado para entender un poco lo que serían los límites dentro de los cuales tendrían que actuar todas las culturas, ¿no? Esta posición que otros denominan interculturalismo o multiculturalismo, propugna un diálogo entre las diferentes culturas en pie de igualdad para dar respuesta a los retos que en la actualidad se plantean en toda la humanidad. Es decir,
tratando de ejercer una posición mínima de respeto hacia todas las culturas, siempre que en todas las culturas se respeten esos mínimos que hemos llamado los derechos humanos, ¿no? Siempre que se respeten esos derechos humanos, se debería respetar o tendríamos que respetar, esta es la posición del pluriculturalismo, deberíamos poder respetar todas las culturas siempre que respeten esos límites o esas líneas rojas que serían los derechos humanos. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, hoy lo que hemos visto es un poco eso, esa diferencia entre el relativismo y el universalismo, ¿no? El relativismo cultural que vendría a ser, a modo de resumen, aceptar, es decir, que los códigos y las normas bajo las que funcione cualquier cultura, al ser relativos desde mi posición, desde la posición de mi cultura, no podrían ser juzgados desde un punto de vista moral, desde un punto de vista político, histórico, etcétera. Y el universalismo vendría a ser como un poco el punto de vista del etnocentrismo, al decirnos que nuestra propia cultura sería la mejor y todas las culturas deberían parecerse a la mía, ¿no? Y por último, una posición un poco intermedia sería la del pluriculturalismo, en la cual sería el punto medio y propone que siempre que se respeten determinados límites en los cuales se respeten los derechos humanos, cualquier cultura podría ser válida y no deberíamos entrar a juzgar ningún otro aspecto que mientras no se rebase ese límite. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto, la clase de hoy, jueves, y voy a adjuntar también en Classroom el vídeo sobre los derechos humanos. Así que, pues nada, lo que tenéis que hacer es ver este vídeo, que ya habréis visto, porque estoy dando las indicaciones al final, o sea que muy bien por ti, Víctor. Y el vídeo que voy a adjuntar sobre la historia de los derechos humanos. Y luego repasarlo un poco a través del libro, ¿vale? Repasar un poco todo esto y ya pasaríamos al siguiente punto, ¿de acuerdo? Así que, nada, como siempre, muchas gracias y clase de filosofía desde las trincheras. Así que, muy amables, de verdad.